Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es tu programa Forgada al Aire, una iniciativa más de Radio Voz Andina Internacional, del área académica de gestión y por supuesto del programa de fortalecimiento de gobiernos autónomos descentralizados. Hoy, un nuevo martes, tenemos la posibilidad de hablar de temas muy importantes de nuestro Ecuador profundo y para eso hemos tenido la suerte de contar en nuestra cabina con Paola Cadena, actualmente directora ejecutiva del Consorcio de Gobiernos Provinciales del Ecuador. Además es una amiga de esta casa universitaria porque se formó justamente aquí en la maestría en Gerencia para el Desarrollo con mención en Gestión Local y además especialista en Gerencia para el Desarrollo. Querida Paola, bienvenida a este programa. Estamos muy contentos de tenerte. Queremos saber muchas cosas, pero claro, el tiempo en radio a veces también es cortito. Por tanto, queremos darte primero la bienvenida y cuéntanos, ahora directora ejecutiva del CONGOPE. Gracias, querido Eddie, primero por la invitación y qué bonito poder regresar al alma mater donde uno se formó, que la quiero muchísimo y tengo mucho agradecimiento por esta linda universidad. Y bueno, sí, ahora con este nuevo reto, que de igual manera me complace estar aquí y como directora ejecutiva encargada ahora del Consorcio de Gobiernos Provinciales del Ecuador con esta nueva administración, con muchos retos, pero con mucha energía también para todas las propuestas y nuevos proyectos que tenemos alrededor para las 23 provincias del país. Bueno, lo que a lo mejor, sí de nivel provincial y cantonal, la conocen ya, Paola. Paola viene a ser ya también, digamos que activo fijo del CONGOPE. ¿Cuántos años? Digámoslo así, siempre me dicen que tengo ya las barras para poderme inventariar, pero ya vamos 15 años trabajando con los gobiernos provinciales muy de cerca del territorio, conociendo las necesidades de la gente, aportando cada año en todo este transcurso. Imagínate que yo llegué súper jovencita, mientras estudiaba aquí en la universidad, yo entré a trabajar en el Consorcio de Gobiernos Provinciales. Entonces son 15 años atrás que ya hemos podido colaborar en la institución. 15 años de muchas cosechas también muy importantes que le han merecido hoy a Paola ser directora ejecutiva encargada y por supuesto acompañando al actual presidente que tiene, digamos que también estos retos y desafíos marcados por esta transición de presidencia, ¿no es cierto?, al frente del cuerpo agremiado de las 23 provincias y que hoy queremos saber un poquito más sobre cuáles son realmente esas apuestas de trabajo y hemos tras bambalinas, antes de empezar esta entrevista, habríamos acordado que hay cosas muy interesantes que decir y que pueden interesarle a todos los gobiernos autónomos centralizados porque finalmente las competencias exclusivas pueden transformarse en concurrentes y también creemos que es momento también de unidad territorial, de trabajo en conjunto y creo que lo que nos va a decir Paola seguramente va a llamar la atención. Empecemos con el primer componente. Hablamos de la parte fiscal. ¿Cómo se encuentran nuestros gobiernos provinciales hoy por hoy? Estamos terminando ya el segundo año de administración, vamos a entrar ya al tercero. Y claro, siempre hay este ejercicio de cómo le va con los presupuestos, qué tanto han avanzado, vamos siendo correspondientes con el gasto, somos eficientes. ¿Cuál es la reflexión que tiene CONGOPE a este momento? Mira, Edison, primero quisiera empezar indicándote que me gustó mucho lo que acabas de decir, el tema de unidad. Justamente tuvimos nosotros una reunión con el señor presidente de la República el pasado 11 de junio como gobiernos provinciales, donde también luego en un evento estuvieron presentes los gobiernos municipales y juntas parroquiales, precisamente con este mensaje de unidad. Aquí en este espacio hubo muchos compromisos para conjuntamente, con toda la voluntad, con todos los proyectos y con todas las propuestas, sacar adelante el país justamente debido a esta crisis fiscal que estamos en este momento lamentablemente atravesando, pero que no faltan propuestas e iniciativas. Entonces, en ese sentido yo te puedo comentar que desde al menos los gobiernos provinciales ahora, por segunda ocasión, vamos a volver a aceptar bonos del Estado para el cruce de deuda de los recursos pendientes que están desde el año 2014 de pago acumulados a la fecha. Vamos a aceptar aproximadamente ahora unos $100 millones
para las 23 prefecturas del país. Hace un año, justamente por propuesta del actual señor presidente de la República y por aceptación también de las autoridades locales, porque esto es un trabajo conjunto de aceptación de voluntades políticas y técnicas, se cruzó 240 millones de dólares el año pasado. Entonces, si tú ves, aproximadamente vamos ahora 340 millones de dólares a cruzar con bonos por la deuda que venía acumulada ya varios años. Entonces, como tú ves, esto nos ayuda muchísimo porque primero vamos disminuyendo la deuda acumulada de compromisos pasados. Segundo, estos bonos han ayudado muchísimo a los gobiernos locales, y te hablo de locales porque también los municipios han aceptado los bonos. Y ya, primero, las autoridades saben lo que es un bono, ya saben utilizar el bono, saben negociar el bono. Correcto, ya no tienen el miedo o el paradigma de que no quiero un papel porque yo quiero la plata en mano y si no, no. Han tenido un proceso de aprendizaje, sí, pero ya en este momento ellos hablan de manera muy fluida y clara de lo que es un mercado de valores. Ya te aceptan los bonos, es más, te piden los bonos, porque ya sabemos ahora en la práctica que esto te sirve para poder pagar proveedores de deudas que tenías pasadas. Segundo, puedes hacer nuevas contrataciones para nuevas obras que tú ya pones en los TDRs, el mecanismo de pago efectivo o bonos, y por supuesto, sobre todo las empresas que están en capacidad de hacerlo, aceptan estos mecanismos de pago. Y tercero, tú puedes o invertir o negociarlos en el mercado bursátil, y que ahora la normativa con las últimas reformas te viabiliza para hacerlo. Ya no tienes tú tus castigos, que también era otro temor como funcionario público para un control posterior. Entonces, todo este proceso que sí nos ha costado un aprendizaje, pero se ha venido desarrollando con todo el apoyo técnico, la coordinación y la participación tanto del gobierno central, desde el Ministerio de Finanzas, del Banco de Desarrollo del Ecuador, porque también hicimos un cruce de deudas con las operaciones vigentes de crédito con el banco. Los gobiernos provinciales, se sumaron los gobiernos municipales, las bolsas de valores de Quito, de Guayaquil. Fue un trabajo conjunto. Y ahora te cuento que se ha sumado la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, porque otra de las propuestas del señor presidente de la República, que nació de él precisamente en esta reunión que te acabo de comentar, fue que la banca privada se sume en este esfuerzo y que acepten los bonos como garantía de los préstamos que van a solicitar los proveedores, los contratistas, el sector privado. Y otro, que también puedan hacer pagos de créditos vigentes y cerrar sus créditos. En la reunión que tuvimos con la Asociación de Bancos, en un comité ejecutivo de prefectos, nos decían lo propio, y que sí es viable que se pueda aplicar. Este es otra nuevo mecanismo que estamos implementando en este segundo cruce de deuda desde este año. Pero mira, vamos avanzando y se van abriendo las opciones y vamos integrándonos con más actores para conjuntamente hacer fuerza. Y por eso te decía que me gusta tu palabra de unidad, porque entre todos, sector público, sector privado, banca pública, banca privada, el sector empresarial, los GATS, estamos juntos, articulados en este proceso, buscando soluciones y avanzando todos con las propuestas, pero ya aplicándolas. Así que esperamos que ya en este mes de agosto podamos ya concluir los procesos de cruce de deuda de los bonos, que sin duda tú sabes, esto dinamiza la economía en el territorio por todo el proceso que te acabo de comentar. Y en ese sentido, ya tenemos algunos datos especiales justamente de este aprendizaje. Tú nos así lo comentas. Estamos a mitad de año de gestión y supongo que la eficiencia del gasto, ¿no es cierto?, de los gobiernos locales debería estar al menos en el 50%, o todavía hay algunos ajustes para estar un poco más atrás. Verás, si hablamos de ejecución presupuestaria, en este momento tendríamos que actualizar las cifras de este año, porque necesitamos los reportes oficiales del Ministerio de Finanzas y no te podría hablar en este momento de este año. Pero sí te puedo hablar con corte a información oficial del MEF de todas las prefecturas del 2024 a diciembre, que se tuvo una ejecución presupuestaria en promedio de todas del 80%, que eso habla muy bien, porque tenemos que considerar que tú sabes técnicamente
La evaluación es lo que te planificas versus lo que tú ejecutas. Entonces, la planificación que hicieron en el territorio con lo que ellos pudieron ejecutar a pesar de los retrasos de los pagos de los recursos que por ley les corresponde, más otros temas adicionales que tú sabes, procesos de contratación que te limitan la ejecución de los procesos, que las aprobaciones en los entes rectores como los proyectos de riego, etcétera, etcétera, las asignaciones propias de estos proyectos, han retrasado un poco la gestión, más otros factores. En promedio, si te hablo de un 80% es bastante alto. Ahora se hizo otra evaluación que te comentaba que es efectivamente lo que recibieron versus lo que ejecutaron en los proyectos de inversión es el 100%, incluso hasta más, porque tienen cuentas por pagar, de hecho, con las deudas de los contratistas de las obras que ejecutaron en territorio. Entonces tú ves que la gestión es alta a nivel de prefecturas. Y esa es una buena noticia para el país porque finalmente los presupuestos se transforman en obras y estas obras obviamente aterrizan en gente que necesita de estos servicios. Por supuesto. Pero también es un ejercicio de ir construyendo la política pública y decíamos, si la política pública en ese sentido quiere ser sostenible, otro de los componentes o de los ámbitos de acción que tiene el CONGOPE de la última publicación que vimos como Forgad en lo que ustedes están haciendo, hablan ya de sistemas de información local. Una resolución que si bien data de más de 4 años atrás, pero que tengo entendido, hoy por hoy se vuelve una punta de lanza, cabeza de león, cola de ratón. ¿Cómo está previsto el tema de sistemas de información local? ¿A qué le apuntan con eso? Ya, sabes que, Eddie, este es uno de los grandes proyectos a los que está apuntando la nueva administración y que por supuesto a los señores prefectos y prefectas han pedido en función a las necesidades del territorio, que tú sabes incluye a todos los niveles de gobierno y la participación conjunta de todos. Esto implica desde el levantamiento de información, tú sabes, o actualización de información, el procesamiento de esta información, la articulación de esta información, y esto en una plataforma es un trabajo un poco largo, no va a ser a corto plazo, pero ya el compromiso de empezar con esto y materializarlo, como el otro tema que ya estuvimos hablando, es posible porque ya está incluido dentro del presupuesto que fue aprobado justamente, y te comento, dentro de la Comisión Ejecutiva de Prefectos. Así que hemos ya tenido incluso acercamientos con los multilaterales. La semana pasada nos reunimos con la CAF precisamente para poder buscar financiamiento para este proyecto que tú entenderás al ser un sistema de información local, donde necesitamos todo lo que te comentaba hace un ratito, más georreferenciar la información. Los presupuestos también son altos. En la búsqueda de este presupuesto para hacerlo por fases, estamos a la par, ya iniciando nosotros como CONGOPE con nuestras capacidades internas ya este proceso de este proyecto. Y en esa medida felicitamos primero al CONGOPE por pensar de esa manera. Creemos que no es tarde, nunca va a ser tarde el tener diagnósticos correctos. Por ahí podríamos estar pensando que vivimos en el mundo de los diagnósticos y más bien lo que hay que entender que eso es siempre transversal. O sea, transversal para la planificación, transversal para una nueva toma de decisiones. Y creemos que además animamos al CONGOPE para pensar que esta información en un país donde no necesariamente tiene una forma, digamos, que de trabajarla diariamente o mensualmente, sino que ha permitido muchos años. Recordemos que el último censo en el 2010 y termina siendo el siguiente en el 2025, se fue consolidando apenas. Entonces, sí es importante que los territorios tengan información a nivel inclusive comunitario, barrial, parroquial, para poder tomar decisiones. Lo que más nos llama la atención y es que finalmente el gobierno provincial tiene competencias muy determinadas. Una de ellas, por ejemplo, el riego, el tema ambiental, va a necesitar justamente que estos datos se transformen en registros administrativos. Y ese ejercicio sí es bastante, digamos que intenso. Va a implicar inclusive un ajuste en los procesos y en los procedimientos internos, y esperamos que eso también la población lo entienda, porque a veces las obras invisibles, que pueden ser las más importantes, no necesariamente se la valoran igual que algo de infraestructura física. Ojalá también haya una fuerte promoción, porque quien tiene información tiene poder, y la información... Correcto. Quien tiene información tiene poder, y la información es oro, así que entonces eso es importante. Así es, Eddie. Ahí solo me permito decirte una cosa. Más que un proceso de diagnóstico con el sistema de información local, lo que queremos hacer es contar con información real al día para la correcta toma de decisiones, justo en la línea que tú decías hace un ratito, la eficiencia del gasto.
donde yo tengo que priorizar y orientar mi inversión en función a estos datos reales de mi territorio, que claro, implica este proceso que tú dices, es súper participativo a todos los niveles, que adicional vamos a necesitar el apoyo de la academia como ustedes, que ya les vamos a hacer llegar la invitación para poder trabajar conjuntamente, porque esto es un esfuerzo conjunto. Es un esfuerzo grande, pero no imposible. Entonces ya tenemos que empezar paso a paso, concretando y haciendo realidad todos estos proyectos que necesitamos como población y que por supuesto se tienen que socializar. Y eso es otro de los campos que sí nos interesa muchísimo, por supuesto, por la propia característica de la universidad cuando hablamos de la función sustantiva de investigación. Pero fíjate que bueno lo que acabas de decir, que no es solamente una responsabilidad del gobierno provincial, o sea, no es solamente de la gobernabilidad del gobierno provincial, sino que además esto implica un amplio sentido de gobernanza. Correcto. Tiene que estar metido otros niveles de gobierno, tiene que estar aquí la sociedad civil, tiene que estar el sector privado, porque la obtención de una información, como tú decías, solo diagnóstica no sirve. Cuando tenemos esta información actualizada, inclusive día a día, que sí es posible en otros países esto es posible, o sea, existen las experiencias, se arman una especie de redes de gestores internos en el gobierno local y de externos en el territorio que te dan confianza, te permiten intercambiarla, cada quien la usa para sus fines necesarios y termina ampliándose la gobernanza en el territorio. Ojalá que esto sea realmente un proceso que catapulte a ir a otras dimensiones, a pedir otras cosas, a exigir otras cosas, a pensarnos de diferente manera. Hoy decíamos en una entrevista en la mañana que hay que hablar de las innovaciones tecnológicas, pero ¿cómo hablar de las innovaciones tecnológicas si no hay información en el territorio? Entonces, la inteligencia artificial no es tan inteligente. Si tú no, exacto. Hay que darle esa humanización, hay que entregarle datos y no va a pasar absolutamente nada. Algún rato nos gobernarán las máquinas, no lo sé, pero tampoco tienen los datos para hacerlo en este momento. Exacto, como tú decías, la información es oro. ¿Y cómo se genera esta información con estos datos? Entonces necesitamos estos datos y sí, yo apunto muchísimo a la inteligencia artificial de ahora, tanta tecnología de punta, pero primero tenemos que saberla aprovechar, utilizarla, pero alimentarla bien. Perfecto. Entonces, con ese horizonte que tenemos, Eddie, te puedo comentar que estamos avanzando y bueno, con todos los actores que tenemos que trabajar. Bueno, hay que seguir avanzando porque el tiempo nos come, pero no te quiero dejar ir sin antes hablar de un componente que además nos parece interesante por la coyuntura. Alguien me decía que no hay que ver los problemas, hay que ver las oportunidades. Soluciones. Hoy por hoy tiene, digamos que una gran oportunidad, habíamos hablado antes, verle a la competencia que tiene el gobierno provincial con respecto a la parte ambiental. Y hoy el Ejecutivo ha determinado, digamos, que ser más eficiente al Estado y ha fusionado algunos ministerios. ¿Y cómo le ves tú ese futuro? ¿Qué puede hacer el Congope para darle, digamos, que esa operatividad y que los temas ambientales, qué sé yo, el tema de la reforestación, el tema del cambio climático, la protección justamente de la naturaleza, pueda ser realmente algo que se palpe en la ejecución del día a día, que no se quede, digamos, que en esas discusiones políticas de quién lo hace, quién no lo hace, sino más bien cómo aterrizamos ya en prácticas que permitan encontrarnos en un ambiente mucho más saludable? Claro, Eddie. Mira, esta pregunta me gusta mucho porque tiene dos enfoques que los estamos trabajando desde el Congope. Uno es otro de los programas de los cuales se ha determinado en Comisión Ejecutiva de las nuevas autoridades, es trabajar en la gestión ambiental y el cambio climático, que de hecho fue aprobado por Asamblea General de Prefectos, ¿sí? Para que como gobierno intermedio podamos nosotros incidir directamente en el territorio con proyectos específicos que sean palpables, como tú dices. Uno de estos es un proyecto que ya lo estamos generando desde este año, que se llama Minga por los Bosques, que son proyectos para reforestación y que va mucho más allá de una reforestación, porque en cada prefectura se ha hecho un diagnóstico y un análisis y un trabajo conjunto con sus equipos técnicos para poder identificar qué más, aparte de los procesos de reforestación, de recuperación de bosques, podemos nosotros implementar en el territorio para que se puedan recuperar las zonas productivas, las zonas ambientales, como manglares, etcétera, etcétera. Entonces, este proyecto es súper grande, que sí implica una gran cantidad de recursos, pero que ya los estamos movilizando. Entonces, este primer proyecto vamos a empezar a ejecutar ya aproximadamente desde este mes de agosto. ¿Ya? Porque ya tenemos los convenios listos para firmarlos con las 23 prefecturas del país. Será un evento para esto y estarán invitados. Muchas gracias. Segundo,
En esta misma línea, el año pasado, no este año, en el primer semestre, de hecho, hicimos algo parecido al año pasado, que fue la cumbre de inversiones del 2024. Este año hicimos la cumbre de sostenibilidad 2025. Con una cartera de proyectos que apunta directamente al aporte de la gestión ambiental y el cuidado del medio ambiente y cambio climático. Entonces, ahí nosotros identificamos varios proyectos que nos tocó trabajarlos muchos meses atrás para poder captar recursos de los multilaterales, de firmas privadas, de varias firmas de inversión, apoyo de la cooperación técnica internacional, de la empresa privada, porque tú sabes que incluso ellos tienen algún tipo de incentivo para deducción de impuestos con la aplicación de proyectos ambientales en el territorio. Entonces, todo este trabajo que se hizo ahora se está materializando porque hemos avanzado en los procesos de negociación de captación de inversión para el país. Muchos de ellos que hemos podido generar enlaces el día de hoy justamente. Hemos tenido la reunión con la Embajada de Canadá y con un equipo técnico que nos está ayudando para poder hacer la mejora de los proyectos y poderles orientar para las diferentes firmas de inversión que podemos nosotros colocar estos proyectos para la atracción de inversiones, ¿sí? Entonces, son iniciativas, proyectos que se están manejando a la par para poder, como tú decías, visibilizar los proyectos en el territorio en el alcance de nuestras competencias, que como gestión ambiental es una competencia exclusiva de las prefecturas. Por supuesto, tenemos que coordinarla con el ente rector, pero tenemos el alcance ahorita limitado de nosotros y todo lo que podemos hacer, incluso sin que sea exclusiva. Tú sabes que a veces tenemos que hacer gestión concurrente con el resto de niveles de gobierno, lo tenemos que hacer. Y estamos trabajando en eso en la línea ambiental, más los nuevos retos que se vienen. Y quisiera, ahí más bien, no sé cómo tú le ves, creo que tú has dado a luz a un hijo también en estos 15 años en Congope llamado inversiones. Así es. Estas inversiones, algunos que creyeron otra cosa. No. Me gusta dar esas pausas así medias dramáticas. Pero este chico, que ya ahora es algo mucho más formado, más maduro, ha generado mucha expectativa, no solamente a nivel nacional, sino internacional. Las cumbres de inversiones finalmente que Congope ha trabajado y las mesas de negociación ya no es algo ficticio. Hay resultados y proyectos específicos. ¿Cómo se va a consolidar esto con la nueva presidencia en Congope? ¿Cómo lo van a tomar? ¿Cuáles son los siguientes retos y desafíos para estos 2 años? Mira, justamente como tú dices, ha sido un proceso que ha tomado algunos años ya poder materializarlo. Los espacios de las cumbres fueron un espacio donde se iniciaba este proceso, porque tú recién en las mesas de negociación articulas la presentación del proyecto con los posibles financistas o inversionistas. De aquí en adelante tú tienes que seguir el proceso que es el más importante, que es el de seguimiento y acercamiento de estas primeras conversaciones o primeros compromisos. Claro. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa en este proceso? Que te piden que mejores las evaluaciones financieras, que actualices los estudios técnicos que tú tengas, que el modelo de gestión de financiamiento esté más claro, si nos enfocamos a una APP, una alianza estratégica, una inversión directa, etcétera, etcétera. Si vamos a aplicar con el multilateral, la garantía soberana que puedes tener, todas las diversas opciones de financiamiento, debe estar clarísimo en el proyecto. Entonces, todo este aprendizaje previo que ya han tenido tanto las autoridades como los equipos técnicos se han venido mejorando y es por eso que hemos podido tener la oportunidad de poder ir mejorando también el nivel de las conversaciones y poder avanzar en las negociaciones. En este momento sí te puedo decir que de todo este trabajo que hemos hecho, ahora que incluso es temprano decirte por el tiempo que hemos pasado en todo lo que te comento, hay 2 proyectos bastante interesantes y que son ahorita bastante apetecidos por los inversionistas, donde se está trabajando en las mejoras técnicas que te digo, sobre todo evaluación financiera, para una posible inversión de $600 millones de la cartera de $3,600 millones y el resto seguimos avanzando. Entonces son ya productos palpables que tú vas viendo que en medio de la necesidad de la situación fiscal, tú tienes que ser innovador y no puedes quedarte primero pidiendo que por favor me paguen los recursos. Cuando tú tienes que hacer gestión,
como GADA autónomo que eres, y proponer y ayudar al gobierno y entre todos salir adelante como con estas iniciativas de estos espacios y poder ser creativo y buscar mecanismos de financiamiento para tus proyectos. Y este ha sido uno de esos resultados. Estos resultados entonces van alimentando lo que al inicio decíamos con la fiscalidad, ¿no es cierto? Que también están encontrando un alivio financiero, una oxigenación presupuestaria, pero sobre todo proyectos específicos que permiten decir que ahora sí tienen una eficiencia de más del 100% del presupuesto. ¿Va por ahí el tema también? ¿O es una política que exclusivamente va marcando para lo que no está planificado, ¿no? Mira, en esa línea te voy a dar un ejemplo. Obviamente las prefecturas han tenido que trabajar mucho en la estructura de los proyectos que te digo, pero como resultado de esto, el año pasado 3 prefecturas del país, que son grandes prefecturas, pudieron acceder a créditos con la CAF por $140 millones wow, para ejecutar los proyectos aquí en el territorio, que con la garantía soberana que fue otorgada por el gobierno nacional, como tú ves, es un esfuerzo de todos, de todos los actores, ya se puede ir concretando estos procesos de financiamiento de los proyectos que están dentro de la planificación del desarrollo de territorio que se articula con los planes de gobierno. Entonces, se busca la manera de ir ejecutando y cumpliendo con la planificación y lo que las autoridades presentaron dentro de sus planes de gobierno. Como te decía, las diferentes fuentes de financiamiento, si tenemos o no los recursos que por ley nos corresponde, son importantes, sí, dentro de la ejecución presupuestaria, pero también esta gestión que se hace de parte de las autoridades y equipos técnicos y todo el esfuerzo de estos actores, sin duda contribuyen a la ejecución de los presupuestos y sobre todo a la orientación de la inversión y la calidad del gasto para el territorio en el país, Eddie. Alianzas público-privadas, alianzas público-comunitarias van a seguir siendo tónica para los siguientes años. Sí. Pero esto en la medida de lo que ustedes ya están haciendo, ¿cuál sería, digamos, que un mensaje o cuál es el mensaje que tú tienes y seguramente cerca del presidente tiene el presidente para las 23 provincias? ¿Qué es lo que invitaría hoy por hoy para estos 2 años que se termina pues la gestión de un periodo administrativo para los gobiernos provinciales? El mensaje es que trabajemos de manera articulada, Edison, porque como tú ves, trabajando en equipo se logran mejores resultados. Con todos los actores y en unidad logramos mejores resultados. Todos los esfuerzos que se puede hacer entre todos los niveles de gobierno, sector público, sector privado, nacional e internacional, siempre van a generar estos resultados, como te digo, los ejemplos palpables, solo para el desarrollo del territorio en beneficio de la ciudadanía. Así que el trabajo en unidad yo creo que es lo más importante para todo el país. Y en esos retos y desafíos es una pregunta que me toca siempre hacer en nuestro programa. La academia, ¿cómo le ves? ¿Cuál es el papel de la academia para ser parte de estos procesos? Es súper importante, como te decía hace un momento, de hecho, sin saber tu pregunta, mira, yo ya te dije que les iba a invitar a los procesos, sobre todo de los proyectos que tenemos ahora planteados, porque los procesos de investigación, de enseñanza, de docencia de ustedes, de capacitación, de todas las experiencias que incluso ustedes ya tienen, siempre son un aporte significativo dentro de este proceso con la ciudadanía y con los diferentes niveles de gobierno para poder implementar de mejor manera y manera adecuada los proyectos. Siempre van a ser un actor importante y estratégico dentro de estos programas que se plantean nuestras autoridades. Estamos hablando con Paola Cadena y cerrando ya una tertulia muy interesante que va a quedar como un repositorio más de los temas indispensables para nuestro Ecuador profundo. Paola, ¿algún mensaje final? Solo lo que te decía, Edison, que trabajemos en equipo, trabajemos en unidad. Te agradezco por este espacio y ojalá que los oyentes puedan seguir tomando estas experiencias, no le tengan miedo a los nuevos retos, siempre hay nuevos mecanismos, nuevas ideas, salgamos de la zona de confort y trabajemos en equipo. Bueno, y con este mensaje final lleno de optimismo, cerramos esta tertulia y por supuesto agradecemos a Radio Voz Andina Internacional, al área académica de gestión, al programa Forgada al Aire. Recuerden, yo soy Edison Mafla, buenos días, buenas tardes, buenas noches.